Una mujer de 81 años ha sido asesinada presuntamente por su marido en Ávila. La policía lo ha detenido poco después de cometer el crimen. No había denuncias previas por violencia de género. Hola, ¿qué tal? Nuevo caso de violencia machista en Castilla y León. La autopsia ha revelado que ella fue estrangulada. Elena Rodríguez, ¿qué más sabemos? Sí, pues cabe resaltar que minutos después de estrangular a su mujer, el presunto autor de los hechos decidió quitarse la vida suicidándose, pero no lo consiguió. En estos momentos se encuentra ingresado en el complejo asistencial de la capital en estado grave, pero consciente. Un acuerdo con la Fiscalía ha evitado al alcalde de Castroverde de Campos el juicio por inducción a la prostitución y abuso sexual de 2 menores. Cecilio Lera ha aceptado 4 años de prisión en una sesión en la que ha comparecido por videoconferencia desde Topas. Está allí desde ayer en prisión provisional por un asunto diferente. Y ya está aquí el conocido como horno ibérico, el episodio de calor excepcional para la época del año en la que estamos. Los termómetros empiezan a subir, pero lo peor está por llegar. Luis Ángel Rozas. Así es, de hecho hoy ya hemos alcanzado una máxima en Castilla y León de 27,7 grados centígrados, en concreto en Cebreros. Como bien dices, en los próximos días seguirá subiendo el calor hasta alcanzar el próximo viernes ese pico máximo, cuando alcanzaremos ya los 30 grados prácticamente en toda la comunidad. Las altas temperaturas y la sequía repercuten en el campo, podrían condicionar el crecimiento de algunos cultivos, como es el caso del cereal o la colza, y han obligado a iniciar antes de lo previsto las campañas de riego. Incluso en algunas zonas hay ya establecidas restricciones. Ya el año pasado subsistimos mal porque hablábamos de una dotación de alrededor de 3.500 metros cúbicos. Pero lo que no puede ocurrir es una situación como la del pasado año, que lo que ahorren los regantes se vaya pues para producir electricidad en Portugal. Y mañana seguirán subiendo las temperaturas, sobre todo en el este de la comunidad, con intervalos nubosos que podrán volver a dejar alguna precipitación débil en el extremo norte. Y tarde intensa en lo político, cara a cara en Madrid entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y en Valladolid reproches a cuenta de la sanidad. Nos vamos hasta allí. Marta Caña. Tanto el presidente de la Junta como el líder de la oposición se han enfrentado ante la imposibilidad de llegar a un pacto por la sanidad. Han dejado claro que tienen posturas muy diferentes. Votó no, votó al pacto de la sanidad, votó no a la sanidad pública. Un pacto se sienta, se dialoga, se acuerda, se negocia en definitiva. No se impone, señor Tudanca. Aquí en el Senado, nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo, en el que el presidente del Gobierno ha aprovechado para anunciar 20.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible. Por su parte, Feijóo llama a derogar el sanchismo en las urnas. Que esta ley, que va a salir de estas Cortes Generales, se va a aplicar en todos y cada uno de los territorios de España. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Nuevo caso de violencia machista en Castilla y León. La policía ha detenido hoy en Ávila a un hombre de 82 años como presunto asesino de su esposa de 81. El agresor estranguló a su mujer y luego intentó suicidarse. Elena Rodríguez, cuéntanos. Sí, la alarma saltaba tras una llamada que se habría producido entre el presunto autor de los hechos, el padre, y uno de los hijos. Este, al vivir en Madrid, quiso avisar a su cuñado, al marido de su hermana. Finalmente fue el cuñado, quien alertó a la policía. Personados los agentes en el domicilio, encontraron a la mujer de 81 años de edad fallecida, pero en la habitación contigua al hombre de 82 con heridas graves. En unos minutos comenzará en el Mercado Chico una concentración en repulsa de este acto, pero de cara a mañana el Ayuntamiento ha decretado día de luto oficial. Ocurría en esta vivienda unifamiliar de la calle Francisco de Nebreda, en la zona norte de la ciudad abulense, en la noche del lunes. El yerno de la pareja acudía al lugar de los hechos alertado por el hijo del matrimonio, que reside en Madrid y que instantes antes había hablado con su padre por teléfono. La dotación policial encontró al hombre en el suelo con evidencias de haberse intentado ahorcar. No consiguió su objetivo porque la soga se soltó y en la otra habitación estaba el cuerpo
de la mujer asesinada. La autopsia practicada verificaba ya a la 1 del mediodía de este martes que la víctima había muerto estrangulada, confirmándose la hipótesis del asesinato. No había ninguna denuncia por violencia de género sobre el presunto autor de los hechos. Permanece ingresado en el hospital de Ávila en estado grave, aunque está consciente. Se le acusa de asesinar presuntamente a su esposa. De confirmarse sería la 13ª víctima en España en lo que llevamos de 2023 y la segunda en Castilla y León, mientras en Ávila se elevaría a 5 el número de mujeres asesinadas desde que hay registros. El último tuvo lugar en Arévalo en 2016. Como acaban de escuchar, esta es la segunda mujer asesinada a manos de su pareja en lo que va de año en Castilla y León, 13 en España. En enero, otro hombre mataba a su mujer y la hija de esta de tan solo 8 años. En 2022 se contabilizaron 3 asesinatos machistas en nuestra comunidad. Abril aguas mil y aquí ni llueve y hace calor. Esto va cada vez peor. Lo que necesitamos calor, pero más necesitamos agua. Yo creo. Yo lo prefiero. Ya pasó bastante frío en el invierno. Ya nos lo habían advertido, esta semana íbamos a vivir unos días de calor extremo y ya lo ven en este mapa, temperaturas más propias del mes de julio. Los expertos lo llaman horno ibérico y eso nos da una ligera idea del calor que vamos a sufrir estos días. Y atención, porque esto no ha hecho más que empezar. Luis Ángel Rozas. Así es, este mes de abril aspira a convertirse en el más cálido de la historia desde que hay registros y parece que se va a despedir a lo grande. Hoy hemos alcanzado ya máximas en Castilla y León de 27,7 grados en Cebreros. Se han superado los 26 también en algunas capitales de provincia como Zamora y Valladolid. Pero como bien dices, esto no ha hecho nada más que empezar y en los próximos días van a seguir subiendo las temperaturas, especialmente a partir del jueves y sobre todo el viernes, cuando se van a alcanzar ya los picos máximos con valores en torno a los 30 grados centígrados prácticamente en toda Castilla y León. Esto va a suponer que se superen algunos máximos históricos. Por ejemplo, aquí en Burgos, la temperatura más elevada para un mes de abril se registró en 1945. Fue de 28 grados y este récord podría quedar pulverizado si el próximo viernes se cumple ese pronóstico y se alcanzan los 30 grados centígrados. En cualquier caso, a partir del fin de semana ya se irán suavizando las temperaturas. Semana veraniega en pleno abril. Me encanta, sí. Aunque sean unos pocos días, es como un adelanto del verano que siempre se agradece. Pero el tiempo ha cambiado y es lo que hay. Parece que este año no se va a cumplir el refrán. Abril aguas mil y aquí ni llueve y hace calor. Esto va cada vez peor. Temperaturas hasta 13 grados por encima de lo habitual. De los más cálidos desde que tenemos registros, ya digo, desde el año 61, propias del verano, ¿no? Del mes de junio, incluso algunos días de julio. Fíjense, en tan solo un mes pasaremos de los 16 grados el 1 de abril en Salamanca a los 31 que se esperan alcanzar el 27 en Zamora. Me parece demasiado elevada la temperatura. Yo creo que para el tiempo que estamos... Los peores días... El momento más álgido será el jueves y el viernes. Luego ya a partir del sábado descenderán ligeramente, sobre todo por el oeste. Claro, que tiene una explicación. Una dorsal en altura que impide que se aproximen borrascas y luego por otro lado lentamente va a avanzar una masa de aire de origen africano procedente del norte de África. Que nos acompañará en toda España hasta el fin de semana. Ante este episodio de altas temperaturas, Protección Civil recomienda evitar la actividad física en las horas centrales del día y recuerda también la idoneidad de vestir ropas ligeras y de colores claros y de protegerse la cabeza con una gorra o un sombrero, así como la conveniencia de mantener una correcta hidratación. Estas son las recomendaciones que el Ayuntamiento de Segovia ha trasladado a sus trabajadores a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. La ola de calor aumenta y el peligro de incendios forestales también. Este que ven es el mapa de riesgos de incendios para este sábado. Nivel extremo prácticamente en todo el país, también en Castilla y León, sobre todo en la zona de la meseta. Y mientras los trabajadores de incendios forestales exigen a la Junta activar por completo el operativo de prevención de incendios, piden más previsión para que no se repitan los mismos errores del año pasado. El Gobierno este jueves se reunirá para decidir si se mantiene el riesgo medio de incendio o si se eleva.
Las consecuencias de esta ola de calor y de la falta de la lluvia se nota mucho en el campo, tanto es así que en algunas zonas de España ya se da por perdida la cosecha de cereal. El Gobierno ha anunciado hoy medidas excepcionales para los agricultores. Sara Ayuso. El Gobierno rebaja el IRPF en 138 millones de euros a 57.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León. Es una medida que no viene aislada. El ministro ha escuchado las demandas de la Mesa de la Sequía de la semana pasada y le pide a Bruselas flexibilidad en los requisitos para acceder a las ayudas de la PAC. Además, Luis Planas pide a Europa también más recursos adicionales derivados de esta extraordinaria situación a través de la activación de la reserva de crisis de la PAC y de que las comunidades autónomas puedan acceder a los fondos FEADER que no se hayan ejecutado en beneficio de los agricultores y los ganaderos. El ministro ha lanzado un mensaje de tranquilidad al campo, con quien sigue en contacto por si hubiese que activar nuevas medidas. Y el Gobierno continúa trabajando de la mano del sector, escuchando, analizando y buscando las respuestas más adecuadas para que en cada caso y situación podamos efectivamente responder desde un punto de vista productivo, pero también desde un punto de vista social y territorial a esta situación. Pues de estas ayudas se han quedado fuera los fruticultores de la comarca de El Bierzo, a excepción del municipio de Ponferrada. Los productores de pera, conferencia y manzana reineta no van a disfrutar de ese incentivo después de una campaña en la que las producciones se han reducido de manera extraordinaria. La noticia ha causado mucha sorpresa. Recordando que, por ejemplo, la manzana en esta última campaña ha bajado un 55% la producción, es decir, hemos tenido un 45% de cosecha, pues eso parece ser que no es suficiente para tener esa reducción en los módulos del IRPF de ese cultivo, ¿no? Eso no lo tendrán que explicar ellos porque realmente nosotros no lo entendemos. Y el consejero de Agricultura ha pedido en las Cortes la puesta en marcha de una política hidráulica nacional para frenar los efectos de la sequía. Otra petición que se hace desde la Junta es revisar el sistema de seguros agrarios para adaptarlos a las necesidades. Bueno, las escasas precipitaciones de los últimos meses han provocado restricciones para el regadío en algunas zonas. Este mes de mayo va a ser determinante de cara a un verano que no se presenta muy optimista si seguimos así. En los últimos 7 días, las reservas de agua han caído 40 hectómetros cúbicos en el Duero y aunque los embalses de la CHD están al 75%, hay 3 sistemas donde ya han empezado las restricciones. Ya el año pasado subsistimos mal porque hablábamos de una dotación de alrededor de 3.500 metros cúbicos, cuando sabemos que cualquier cultivo de los de la zona para salvar la campaña vienen necesitando una media de 5.500, 6.000 metros cúbicos. Y por primera vez la limitación afecta a todas las hectáreas de regadío del sistema. Los mayores problemas los padece el del Torío Bernesga. Allí se han establecido turnos para regar. Lo que no puede ocurrir es una situación como la del pasado año, que lo que ahorren los regantes se vaya pues para producir electricidad en Portugal. Desde la Asociación de Regantes elevan a 3.000 millones el coste de la sequía en todo el país. Ya estamos en esta sequía y hay que empezar a tomar medidas para la siguiente sequía. Por lo tanto, tenemos que continuar con el proceso de modernización de regadíos. Algo que también reclaman desde la Junta. Cuando el Gobierno abandona las inversiones en regadíos, abandona la política hidráulica e hidrológica, hay un serio problema porque al final la sequía ve acacentada sobre los agricultores el problema que existe. A finales de mayo habrá una nueva reunión con los regantes porque las próximas semanas serán determinantes. Tenemos que ser capaces de hacer el mejor uso posible del agua y de hablar. El resto de confederaciones, Tajo, Miñosil y Ebro están en situación de normalidad. Ensayos como este buscan reconvertir áreas forestales marginales sin rendimiento en cultivos sostenibles. El objetivo es aprovechar el potencial de estas tierras a través de cultivos de plantas aromáticas y medicinales como el cártamo o el cáñamo, precisamente 2 cultivos que se adaptan perfectamente a la sequía. Este ensayo, previsto en 2 hectáreas cercanas a las instalaciones del CEDER, busca también poner solución al reto demográfico a través de la generación de empleo.
Este tipo de cultivos, concretamente las plantas aromáticas y medicinales, se adaptan a la sequía. Bueno, es que son parte de nuestro paisaje, son plantas muy adaptadas a nuestros terrenos y al revés, les hemos comido el terreno poniendo cultivos tradicionales a base de aportar abonos. Este cultivo, la aveza, se utiliza como forraje para alimentar animales. Debería tener el tallo el doble de largo, pero como no ha llovido, apenas ha crecido. Si no llueve, dicen los ganaderos, va a ser complicado alimentar a los animales y utilizar piensos podría encarecer todavía más los costes de producción. Juan tiene una explotación de 1000 cabras en Valladolid. Se alimentan de forraje de beza y paja. El cereal que se siembra, cebada y trigo, pues esa paja que queda seca, pues la empacamos y la traemos para aquí, para el consumo, para comer y para hacer cama. Si no llueve en las próximas semanas, la cosecha de cereal se da por perdida en gran parte de Castilla y León. Y las perspectivas que tenemos es que el sector ganadero ni va a tener pastos, ni va a tener forrajes ni paja. Esta situación afecta también al ganado vacuno y al ovino. Cuando estas alpacas de paja y de beza se acaben, el ganadero va a tener complicado reemplazarlas. Alimentar al ganado con un sustituto como el pienso encarece mucho los costes de producción. Se va a poner lo poco que haya disparatado de precio y entonces ya no sabes si te compensa el esfuerzo que estás haciendo de trabajo con lo poco de rendimiento que te quede o nada para seguir subsistiendo aquí como ganadero. Si la sequía se agrava, la ganadería extensiva tendrá un problema más. Puede agotarse el agua de pozos y sondeos para que beban sus animales. Debate hoy en el Parlamento Regional con la sanidad pública como principal protagonista. Parece que ese pacto sanitario entre el Partido Socialista y el Partido Popular no llega. Ahora sí, Marta Caña. Reproches cruzados entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición, Luis Tudanca, por las propuestas del Partido Socialista por llegar a un pacto por la sanidad. Mañueco rechaza y reprocha a Luis Tudanca que solo busque bronca y no llegar a un acuerdo. Dice el presidente de la Junta que pactar no es imponer una serie de medidas y no dialogar. Es un derecho, no es caridad, no es beneficencia, no lo es. Estamos mejorando nuestra sanidad, con más prestaciones, más recursos, más equipamiento, más tecnología y más profesionales. Votó no a la sanidad pública, votó no a Castilla y a León. Eso es lo que hace usted. El peor gobierno de la historia en el mejor momento para las oportunidades de los castellanos y los leoneses. Un pacto se sienta, se dialoga, se acuerda, se negocia en definitiva. No se impone, señor Tudanca. ¿Qué es lo que hace usted? Donde en el futuro sí que podría haber algún acuerdo es en torno a la salud mental. Al menos el presidente de la Junta propone abrir un debate sobre este problema. Lo ha dicho Fernández Mañueco en respuesta al procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que ha reclamado consensos en el ámbito político en este asunto. Y cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a un mes de las municipales. El presidente del Gobierno ha realizado un nuevo anuncio en materia de vivienda. Daniel de la Fuente, ¿cuál ha sido? Pues en esta ocasión son 20.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible que estarían en territorios del Ministerio de Defensa, que se suman a las ya anunciadas previamente y que si se cumplen todos estos anuncios se superarían las 180.000 nuevas viviendas. Dice Sánchez que esta es una de las grandes diferencias que diferencian a su gobierno del de Mariano Rajoy, por ejemplo. Mientras, por su parte, Alberto Núñez Feijóo aseguraba que hay que derogar el sanchismo en las urnas y que todos estos anuncios son pura demagogia. Ustedes que se vanaglorian de ser un partido de Estado, dígale a sus gobiernos autonómicos que esta ley, que va a salir de estas Cortes Generales, se va a aplicar en todos y cada uno de los territorios de España. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Respete el ahorro de miles de españoles. No dé más motivos a los ocupas para que añoren 5 años de su gobierno. Y a las 0 horas de este martes terminaba el plazo para presentar candidaturas a las elecciones municipales y una vez cerrado el plazo empezamos ahora a conocer el alcance de los partidos y también las estrategias que van a seguir. Roberto Caudilla.
Sabemos que tanto PP como PSOE serán los partidos con un mayor despliegue en estas municipales. Los populares ya han confirmado su pleno en todas las provincias, salvo en Burgos y en Segovia. Y por el momento se sabe que los socialistas fallarán en 4 municipios de Palencia. En el caso de Ciudadanos, lucharán por casi 200 ayuntamientos y Vox amplía y mucho su presencia con respecto a las anteriores elecciones. Mañana saldrán esos listados publicados en el boletín oficial y se conocerán esos datos y otros también curiosos, como qué municipios tienen una candidatura única o qué candidatos han cambiado de color de unas elecciones a otras. Es todo un reto llegar a presentar listas en los 2.248 municipios de Castilla y León, incluso para las grandes formaciones que se quedan prácticamente al límite de conseguirlo. Representan las 2.235 el 99,4% de las candidaturas. También gracias por la absorción de candidatos de otros partidos. 14 actuales alcaldes, por ejemplo, en el caso de la provincia de Ávila. De Ciudadanos sí que hemos aglutinado, no mucha cantidad, pero sí gente de esa formación. En esa carrera, con el plazo cerrado, el PSOE se queda al 96% de los municipios. Estamos seguros de que el 28 de mayo vamos a teñir de rojo el mapa de Castilla y León. Suman nuevas listas respecto a 2019, tanto Vox, que superan el centenar, como Podemos, que se queda rozando esa cifra. Los morados principalmente se presentan en diferentes coaliciones, al contrario que Ciudadanos, con 186 listas, un tercio menos que hace 4 años y prescindiendo de bastiones como Zamora. No lo hemos podido encontrar y por tanto no vamos a presentar a cualquiera. Yo sé que es una práctica muy habitual dentro de los partidos del bipartidismo. Mañana se publicarán los listados y también aparecerán municipios sin listas. De momento se conoce que uno de ellos podría ser Cabezuelos, en Segovia. De confirmarse, se quedará sin elecciones y se aplazarán 6 meses. Si hay algo que buscan todos los partidos políticos es alcanzar el próximo 28 de mayo la mayoría absoluta. Una mayoría que, al contrario de lo que pueda parecer, es la tónica general en muchos consistorios. De los 8.131 municipios que hay en España, el 80% tienen un alcalde con mayoría absoluta. En Castilla y León, el 90%. 3 ejemplos son los ediles de Aguilar de Campo, en Palencia, de Soria o del municipio burgalés de Caleruega. Hemos hablado con ellos. Más cercano al ciudadano. María José Ortega, Carlos Martínez y Lidia Rivas tienen claro lo que supone la ansiada mayoría absoluta. Nos han garantizado, digamos, el desarrollo de una serie de proyectos sin cortapisas y sin trabas. Hemos podido trabajar en proyectos que teníamos preparados y darle continuidad. Llevan años disfrutándola. El ingrediente esencial es no perder nunca el contacto con tus vecinos. Decir lo que se hace, en hacer lo que se dice. La alcaldesa de Aguilar de Campo peleará en estas elecciones por su 5ª legislatura con ese apoyo reforzado. Hombre, si soy sincera, creo que es cada vez más difícil. El ciudadano cada vez tiene más información. El alcalde de Soria suma 3 y su principal rival volverán a ser los populares, porque Soria, ya que arrasó las autonómicas en la provincia, no concurre a las municipales. Menospreciar a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, creo que es una dinámica que defiende muy poquito de territorio. En Caleruega, Lidia sabe que rema a contracorriente y ante las expectativas de Ciudadanos en las encuestas, no niega que el resto de partidos le han tentado. Sí he tenido llamadas de distintos partidos. Ella es consciente que la política local se rige por otras claves. Lo que valoran es a las personas que estamos detrás. Que se exige otra forma de hacer política. Que no debemos perder nunca la capacidad de diálogo y de consenso con el resto de partidos políticos. Premisas fundamentales, creen, para conseguir lo que ansían sus jefes de fila. Una mayoría amplia. Aunque reconocen que la liga de la política nacional es otra liga. Condenado a 4 años de cárcel el todavía alcalde de Castroverde, en Zamora, por prostitución de menores. Las penas que se pedían eran inicialmente de 12 años, pero el Ministerio Fiscal ha tomado como atenuante el hecho de que Cecilio Lera fuera adicto en el momento de los hechos al alcohol y a las sustancias tóxicas.
El juicio que se había fijado para esta mañana no ha llegado a celebrarse por el acuerdo de conformidad al que han llegado el abogado y la fiscal. Cecilio Lera ha aceptado 4 años de prisión por 3 delitos de inducción a la prostitución y abuso sexual de 2 menores. La Fiscalía ha tenido en cuenta la adicción al alcohol del alcalde de Castroverde de Campos para rebajar la pena que inicialmente había pedido. Cecilio Lera ha comparecido por videoconferencia porque está en Topas en prisión preventiva desde ayer por un asunto diferente a este. Los delitos evidentemente se bajan considerablemente aplicando la ley, ¿eh? O sea, se ha tenido en cuenta incluso hasta la ley del sí es sí, se han intentado las comparaciones adecuadas y al final hemos conseguido, bueno, pues que las penas estén dentro de los límites para poder acceder en su caso a la suspensión de la ejecución de la pena, que es lo que se buscaba. Había posibilidad de defenderlo, bueno, yo ya decidí hablando con él la posibilidad de evitar un riesgo innecesario. Y segundo día del juicio del conocido como el Chispi, el joven de 27 años que fue asesinado en un tiroteo mientras paseaba con su hija pequeña. Hoy ha declarado la viuda del asesino, que ha terminado perdiendo los nervios al relatar cómo ocurrieron los hechos. Paco Gómez. Mañana se reanuda la sesión con la declaración de los testigos propuestos por el fiscal. De momento, esta segunda jornada se ha centrado en la declaración de la viuda del Chispi, Teresa, que ha relatado trágicamente cómo fueron esos hechos, cómo su marido fue abatido por varios disparos y luego rematado en el suelo con su bebé de 11 meses en brazos. Por lo demás, siguen la estrategia de las distintas defensas para tratar de exculpar en alguna medida a los 5 acusados, para los que el fiscal pide una pena de más de 60 años de cárcel. Declaración de la viuda del Chispi marcada por el dolor y la tensión. Esto no tiene perdón de Dios. No son personas, son animales. Teresa ha explicado cómo al salir del centro de salud fueron asaltados por 2 pistoleros que efectuaron varios disparos y remataron al Chispi en el suelo con su niña en brazos. Sinforiano le mete un disparo aquí, a bocajarro, aquí, el arma aquí y la otra persona aquí. Sujetándole a mi marido los ojos y sacó a mi hija de debajo de una rueda de un coche. El Pepón, quien luego se ahorcaría en la cárcel, ha sido identificado sin duda como uno de los asesinos. El otro, según la viuda, es el padre de Pepón, el Vinas, quien lo niega. ¿Sabe quién acabó con la vida de Chispi? Sí, mi difunto hijo y el este. El Vinas señala a Rafael, amigo de Pepón, quien solo reconoce haber recogido a Pepón en su coche y haber huido con él por miedo. No me va a comer 20 años de una cosa que no he hecho. La policía confirma que esa mañana hubo llamadas entre el Vinas y su pareja Rocío, quien avisó de dónde estaba el Chispi para que fuera ejecutado. Y que Rocío lo que está haciendo allí es comunicar efectivamente que estas personas salen de allí, han salido y se dirigen hacia ese lugar. Rocío guardaba en su casa las armas del crimen. Todo empezó con un mensaje de Samira, la viuda de Pepón, al ver al Chispi. Ella niega que fuera parte de un complot para matarlo. En ningún momento se lo mandé con intención ninguna de lo que llegó a hacer. Trágico final de un enfrentamiento iniciado por una relación extramatrimonial del asesinado con una persona de la familia rival. Y en Segovia, otro juicio por intentar matar al supuesto amante de su pareja. Un hombre ha reconocido que pretendió atropellarlo con el coche en septiembre de 2020. Después de amenazarlo de muerte con llamadas telefónicas, acudió a su domicilio, pero la víctima consiguió esquivarlo. Ha aceptado una pena de 2 años y medio de prisión. Y en Valladolid ha muerto un operario y otro ha resultado herido al volcar un camión en las obras de la A11. Reyes Cabero, tienes más detalles. El suceso se produjo poco antes de la 1 de la tarde, cuando un camión realizaba tareas de descarga sobre un terraplén. En ese momento volcaba, cayendo encima de 3 operarios que se encontraban en ese lugar. Se dio aviso inmediatamente a los servicios de emergencia. Hasta aquí se desplazaron 2 dotaciones de bomberos, de Peñafiel y de Íscar. También los servicios sanitarios, que solamente pudieron certificar el fallecimiento de uno de los operarios que había quedado atrapado bajo la cabeza tractora del camión. Hubo que esperar hasta poco antes de las 4 de la tarde, cuando los bomberos pudieron rescatar el cuerpo ya sin vida del operario. Esto que ven son los restos de la necrópolis de la antigua iglesia de San Nicolás, en Soria. Se encontraron hace apenas 2 semanas durante unos trabajos de mantenimiento. El hallazgo podría pertenecer a los siglos XVI, XVII o XVIII.
Cada 25 de abril se celebra el Día de San Marcos y en Palencia es tradición su romería. Decenas de personas se han concentrado en el Parque del Sotillo para degustar caracoles, un plato típico de estas fechas, elaborado con una materia prima que este año ha sido más complicada de encontrar. Yo he visto a mi abuela hacerle siempre y a mi madre y lo hago igual, solo que van lentos hasta que se van haciendo poco a poco. Hay que madrugar mucho y esperar los amaneceres con bastante rocío para poderles coger, porque este año ha sido imposible. La verdad es que no me puedo quejar porque son un tamaño muy bueno. El sofrito con el ajillo, la cebolla, el pimiento y bueno, pues luego lo que le quieras echar. El caracol admite todo. Bueno, pues así nos vamos. Ahora a los deportes y a las 9:25, cuestión de prioridades. Adiós.